que puede ocurrir por cambios de pH y de temperatura. Muy bien, ¿qué más? Porque tuvimos hora y media de clase. Vimos que hay diferentes tipos de ARN. Nos explicó como las funciones de, por ejemplo, el ARN ribosomal, de transferencia, del ribosomal, pues dijimos que se constituía de los ribosomas. Ajá. Y que ocurre en la síntesis de proteínas. Sí, en los ribosomas. Creo que dijo que estaban como formados por dos unidades. Ajá. Era la procarionta, que era la de 70S, ¿no? Creo que sí. Y la eucarionta, que era la de 80S. Así es. Muy bien, entonces, bueno, estábamos viendo, gracias Eduardo, por lo de, como nos dice su compañero ahorita, los tipos de ARN, ARN ribosomal, ARN mensajero, que les decía que más adelante les iba a explicar un poquito más sobre el ARN mensajero. Dijimos de manera muy general que es el que lleva la información genética del ADN para la síntesis de proteínas, y el ARN de transferencia y el ARN micro ARN, ¿no? Que les decía que, por ejemplo, estos pequeños fragmentos de ARN participan, por ejemplo, en el control génico. Y no sé si empezábamos a hablar de cromatina, si dijimos algo, o todavía no. Aprovechando que ni ustedes ni yo, no puedo poner mi video, no sé por qué. Bueno, entonces, vamos a hablar ahorita, ya dijimos el ADN, tipos de ARN, y ahorita vamos a hablar un poquito, pues, ya más a fondo del ADN, de cómo está organizado en el núcleo, de los cromosomas, de los genes, y vamos a finalizar hablando un poquito de cómo se duplica el ADN. Lo vamos a ver mañana, y entonces sus compañeros que les toca explicarnos sobre la expresión del ADN, es decir, la transcripción y la traducción, pues ya tendrán listo su material, porque a lo mejor mañana pues pueden empezar con eso, ¿no? Entonces les digo, vamos a ver cómo está organizado el ADN en el núcleo, todo el material genético, y entonces en el núcleo tenemos algo que se llama cromatina, y que seguramente ustedes pues sí ya han escuchado hablar de cromatina, ¿no? ¿O no? Ay, chispas. Jóvenes. No, profesora. Entonces, por ahí en sus clases, a lo mejor no lo recuerdan, pero en sus clases de biología seguramente pues ya tuvieron que mencionarles, ¿no? Bueno, entonces miren, lo que están viendo ustedes ahí en el esquema del núcleo, ahí alcanzan a percibir el retículo endoplásmico, el núcleo, y al interior pues todo el material genético que dice cromatina, ¿no? Entonces la cromatina es Entonces, la cromatina es todo el ADN que está en el núcleo, todo absolutamente, todo el material genético que está en el núcleo, pero no solo el ADN, sino también vamos a ver que el ADN no va a estar solito. Generalmente está súper asociado, estrechamente asociado con proteínas. Entonces, la cromatina considera todo el ADN del núcleo asociado o junto Entonces, el ADN está asociado estrechamente con proteínas. Esas proteínas ahorita vamos a ver quiénes son,
Y eso es lo que se considera como cromatina. Además del ADN, las proteínas y además... Entonces, todo el material genético que es ADN, el material genético que es ARN y las proteínas que están asociadas a estos materiales, todo eso le decimos cromatina, ¿de acuerdo? Entonces, la cromatina es todo el material genético que está en el núcleo y las proteínas que están asociadas con ese material genético. Luego, la cromatina puede estar compacta o laxa. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que puede estar agrupadita, que ustedes la pueden ver, que es, por ejemplo, cuando vemos los cromosomas. ¿Ustedes alguna vez ya hicieron práctica de mitosis o en sus clases de anatomía o en algún momento ya vieron los cromosomas? Profesora. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven los cromosomas, es porque la cromatina, y que incluye también los cromosomas, ahorita vamos a ver, está compactada. Se compacta, se comprime tanto que nosotros podemos ver formas de los cromosomas. Pero cuando no está compactada, lo que vemos es que la cromatina está en forma laxa y entonces no la alcanzamos a distinguir. Si ustedes vieron en las pruebas que hicieron donde observaron cromosomas, seguramente vieron células donde el núcleo solo se veía rojo, pero no se alcanzan a ver los cromosomas. Y no se ven los cromosomas porque está todo estiradito. Y es como si pusiéramos, les digo que siempre pongo el mismo ejemplo, pero es porque se me hace muy práctico. Imagínense que nosotros tenemos cuerdas, imagínense una célula que tenga 3 cromosomas o 5 cromosomas. Los cromosomas son de diferente tamaño y ustedes van a ejemplificar esos cromosomas con cuerdas y tienen 5 cuerdas de diferentes tamaños. Si ustedes las lanzan y quedan todas al azar como queda toda estirada la cuerda, pues ahí tienen sus 5 cromosomas y ustedes, si de pronto le preguntan a alguien si puede ver dónde están los 5 cromosomas, pues les va a decir que no distingue nada, lo único que ve son cuerdas que están ahí en el piso, por ejemplo, ¿no? Pero si ustedes toman cada cuerda y la enrollan y las ponen por separado, una vez que las enrollen, cualquiera que llegue puede identificar rápidamente que tienen 5 cuerdas. ¿Por qué? Porque están separadas. En ese caso están compactadas. ¿Sí queda claro la analogía que les estoy poniendo? Ya se fueron. Sí, profe. Ay, yo sé que ha de ser pesado, pero para todos, ¿no? Pero, chavos, un poco más de interés, en fin, bueno. Entonces, de esa forma, lo que están viendo ahí, que parecen puros rayones, sería la cromatina laxa, es decir, estirada, eso es lo que estarían viendo, todo esto, y cuando se compacta, lo que verían es que esta cromatina se empieza a compactar y entonces empezaría a formar estructuras. Le vamos a poner aquí esta laxa, es decir, estiradita. Pero si se compacta, entonces, ¿qué veríamos? Veríamos la estructura típica de un cromosoma, ¿de acuerdo?
Entonces, compactada, laxa, estirada y compactada. La cromatina puede estar compactada o entonces, la cromatina puede estar compactada o laxa. ¿Cómo la vamos a ver compactada? Pues la vamos a ver como los cromosomas. Laxa, vamos a ver simplemente, ¿por qué lo vemos? Porque teñimos, porque si no teñimos y no le ponemos color, pues no se va a ver nada, ¿no? Pero cuando teñimos, solo vemos rojo todo porque todo está estirado, y cuando se compacta y teñimos, vemos a los cromosomas, ¿no? Entonces, con la idea que nos vamos a quedar es que hablamos del término cromatina para incluir todo el material genético, ADN, ARN y las proteínas que están asociadas a esa cromatina, a ese ADN, ¿de acuerdo? Ahora, el ADN tiene, como ustedes están viendo aquí, el ADN tiene la forma que ya describimos, doble hélice, los puentes de hidrógeno, perfecto, ese es el ADN. El ADN, pues cuando les digo que está como laxo, estiradito, pues se dice que si sacáramos el ADN de una célula, de nuestras células, y lo estiráramos, alcanzaría a medir más o menos 1 metro, ¿no? Pero ese ADN, obvio que cuando se va, por ejemplo, a duplicar, cuando se va a dividir la célula o cuando se va a expresar para sintetizar proteínas y se va a transcribir, entonces tiene que tener una estructura súper bien organizada para... Imagínense que ustedes van a separar, nuestras células tienen 46 cromosomas, ¿no? 23 pares, 46 cromosomas. Imagínense que fueran 46 cuerdas y tienen las cuerdas todas separadas, al azar, tiradas, estiradas, y entonces van a separar a esa célula con esas cuerdas en dos. Pues puede ser complicado, ¿no? Pero si enrollan cada cuerda y las ponen de manera independiente en el momento de separar, pues va a ser mucho más fácil. Entonces, por eso es que se compacta el ADN en el momento de la duplicación, en el momento de la replicación, en el momento de la separación de los cromosomas en la célula, para facilitarlo. Ahora, evidentemente este ADN, que es de doble hélice, pues se tiene que compactar. Es como si ustedes tuvieran un hilo muy finito y lo tuvieran que súper enrollar para dejarlo completamente compactado. Y el problema es la doble hélice que tiene el ADN. En ese proceso de enrollamiento, su estructura base se puede perder o afectar. Entonces, existen proteínas que se llaman histonas, que ya había mencionado cuando vimos proteínas, y esas histonas que nosotros mencionamos cuando vimos proteínas son estas que están aquí, ¿no? Entonces existen las histonas. ¿Qué son las histonas? Son proteínas que van a ayudar a enrollar al ADN para que el ADN no pierda su estructura, mantenga su estabilidad. ¿De acuerdo? Entonces esas histonas son cada una, ya están identificadas, por eso tienen nombre, H de histonas y los nombres que les corresponden. Ustedes se dan cuenta, aquí son 8 histonas y forman algo que se llama nucleosoma. Y esas bolitas que ustedes ven aquí, ustedes ven cómo va enrollando el ADN y lo van enrollando de tal forma que el ADN quede cada vez más compacto, hasta formar lo que les decía, los cromosomas. Entonces, estas histonas, ¿cuál es el papel? Están estrechamente relacionadas con el ADN. El ADN nunca va a estar solito. Siempre va a estar con asociado a estas proteínas,
Y estas proteínas lo que van a hacer es ayudarlo a enrollarse sin que pierda su estructura y que mantenga su estabilidad. Para eso sirven las histonas, ¿de acuerdo? Sí, profe. Luego hay otro tipo gracias, hay otro tipo de proteínas que, además de las histonas, que por ejemplo, ahorita ustedes están viendo aquí los nucleosomas, cómo se va enrollando la histona, no es un proceso al azar, es un proceso completamente organizado. Aquí ven las formas en cómo se va generando y se va generando uno y otro capa, digamos así, de ADN. Es algo muy estructurado, ¿no? No es un simple enrollamiento como lo decimos. Pero bueno, la idea es que nosotros tengamos ese concepto general, que hay proteínas asociadas al ADN y que le van a ayudar a enrollarse, a compactarse sin perder su estructura, manteniendo su estabilidad. Y que bueno, en el núcleo hay muchas proteínas que están asociadas al ADN, por ejemplo, proteínas que se encargan, perdón, ahorita regreso a esa, proteínas que se encargan de reparar. Ahí ustedes pueden ver, también están identificadas, identifican la proteína donde está el problema con el ADN y entonces esas proteínas se encargan de marcar esos sitios para que se repare, se reintegre esa parte del ADN que está dañada, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ven cómo participan un montón de proteínas que les llamamos proteínas que participan en el proceso de reparación. Entonces, con el ADN hay un montón de estas proteínas o nucleoproteínas. Luego, cuando nosotros vemos que el ADN se compacta completamente, aquí como le están viendo, pues lo que vamos a ver nosotros y lo que ustedes ven en el microscopio es algo, bueno, no exactamente como esto, porque aquí está un cromosoma. Por supuesto, está compactado. ¿Qué onda con esto? Está hipersensible esta cosa. Entonces, bueno, ese es un cromosoma. Y es una fotografía en microscopio electrónico. Y les digo, pues ahí está el ADN. El ADN compactado, ¿no? Por eso es que vemos al cromosoma con una forma particular, porque si no estuviera compactado, entonces no alcanzaríamos a distinguir, veríamos solo líneas como aquí, ¿no? Entonces, una vez que se compacta, vemos la estructura y la forma del cromosoma. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos los cromosomas, están obvios y vemos dentro del cromosoma que hay pues ADN, que lo están viendo aquí, su doble hélice, todo lo verde, y asociado a las histonas que ayudan a compactar y forman el cromosoma. Entonces, igual podemos tener al cromosoma laxo, como lo ven aquí. O sea, estiradito, como se ve en esta parte, así lo veríamos al cromosoma, si está en forma laxa, todo estiradito, o bien lo podemos ver de esta forma cuando la célula se va a dividir. Y aquí estaría compacto, todo este ADN ya estaría súper enroscadito, compacto, y así veríamos las estructuras. Ahora, ¿cuándo es que observamos los cromosomas? ¿Cuándo es que se ven así y se compactan? Por ahí ya lo mencioné, pero ¿cuándo? Cuando está dentro del núcleo. Sí, dilo. No, dije que cuando está dentro del núcleo. ¿Pero en qué momento?
Por ejemplo, ustedes siempre, ¿Y la ¿se acuerdan que división celular? decimos que el ADN siempre va a estar en el núcleo? Entonces, ustedes van a observar siempre los cromosomas en el núcleo. Claro que cuando ustedes los observan, a lo mejor el núcleo ya se desintegró como tal, pero los van a ver. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento de la etapa de la vida de la célula ustedes pueden observar los cromosomas? Es decir, se han compactado. Durante la división celular. Exactamente, ¿no? Durante la división celular. ¿Por qué? Porque es en el momento que yo les decía ahorita, si se va a dividir y luego se van a separar, necesita identificarlos la célula. Imagínense que estuvieran todas las hebras de cada cromosoma estiradas, podría haber el riesgo de que se traslapen unas con otras, se enrollen, entonces eso no puede permitirlo la célula. Entonces por eso los compacta como lo están viendo en el esquema, y entonces así ya separaditos, ya bien independientes, los puede mandar para uno y para otro lado, y entonces que cada célula tenga el número de cromosomas que deba tener. Para eso se compactan. Entonces los cromosomas pueden estar laxos porque siguen siendo cromosomas, ¿no? Están laxos, están estiraditos como se ve aquí el ADN, pero sigue siendo cromosoma. O pueden estar compactos y así se pueden observar, identificar. Y esto ocurre cuando, pues ya ustedes me dijeron, y esto ocurre cuando la célula se va a dividir. Entonces nosotros vamos a ver a los cromosomas cuando la célula se va a dividir, ¿de acuerdo? ¿Puedo quitarla? No, por favor, un segundo. Un momento, por favor. Muy bien. Entonces, simplemente con esa idea hay que quedarnos. Imagínense que ustedes tienen un alambre de cobre muy delgadito, estirado, ese es un cromosoma laxo, y ahora imagínense que ese alambre de cobre lo enrollan perfectamente y lo compactan, y ese es un cromosoma compacto, ¿no? Pero sigue siendo cromosoma. Laxo o compactado sigue siendo cromosoma. Ahora, ¿cuál sería mi diferencia o la forma de diferenciar cromosoma y cromatina? Generalmente, cuando decimos cromatina, hablamos de todo el material genético, que incluye, por supuesto, a todos los cromosomas y todas las proteínas asociadas a este material genético. Y cuando nos referimos al cromosoma, aunque están ahí las histonas, porque ahí las estamos viendo, hacemos referencia básicamente a lo que corresponde al ADN, ¿no? El cromosoma, pues, es el segmentos de ADN. A ver si la puedo quitar. Sí, profe, ya, gracias. Entonces, vamos a ver un poquito el concepto de manera general de... ¿Qué ondas, Maribel? De cromosoma. Entonces, les decía, por ejemplo, en la célula, y entonces imagínense que tenemos el núcleo con una célula que tiene 5 cromosomas.
y ahí están los 5 cromosomas. ¿Los alcanzan a distinguir perfectamente? Pues no, no se alcanzan a distinguir, pero podemos tener, ahí están con cromosomas, le vamos a poner en forma laxa. Y aquí los 5 cromosomas compactos. Entonces era lo que les decía de las cuerdas. Y aquí les digo cuántos cromosomas tienen ahorita porque puse los colores diferentes, pero imagínense cuando se tiñen todos de rojo y a ver, díganme que hay 5 cromosomas, pues no van a poder. Pero si los teñimos, entonces, perdón, si los teñimos, si se compactan, aunque sean un solo color, pues ustedes los van a ver de esta forma, ¿no? ¿Qué onda? Quita. Y entonces ahí van a tener un cromosoma, un segundo, aunque ahorita estoy haciendo algo que bueno, lo voy a poner de una vez así. Y entonces ustedes verían los cromosomas de esta forma, ¿no? Y aquí estarían las 2 hebras de los 2 cromosomas, porque había puesto una, pero bueno, va a haber 2 y demás. Ok, entonces, laxo, compacto. Compacto lo veo. Ahora, yo ahí estoy poniendo una forma de cromosoma con el que ustedes están acostumbrados a verlo, porque si lo han visto en el sí los han visto así en los libros, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, fíjense, nosotros lo que estamos viendo aquí, este es el cromosoma y este es su duplicado. ¿Por qué? Porque ustedes me acaban de decir que cuando vemos los cromosomas los vemos en el momento de la división celular. Y cuando la célula se va a dividir, previamente ya duplicó su ADN, de tal forma que yo lo que estoy viendo cuando veo esas famosas parecidas a X, que son los cromosomas en realidad y que lo presentan en todos los libros así. ¿Por qué lo presentan así? Porque cuando los vemos así están en el núcleo, pero están así porque el cromosoma, que es un brazo, se ha duplicado y mantiene a su duplicado pegadito a él. Entonces lo que yo estoy viendo es el cromosoma y su duplicado. El cromosoma y su duplicado. Ahora, ¿qué es un cromosoma? De manera general, ¿de qué está constituido el cromosoma? No me digan sus partes ni nada. ¿Cuál es su composición?
Ahí se encuentran los genes. Ahí se encuentran los genes. ¿Y cuál es su composición? ¿Quién me está hablando? Carmen, Viviana. Carmen. Muy bien, ahí se encuentran los genes. ¿Y de qué está constituido, Carmen? Cromatina. Y específicamente, porque acuérdense que les dije que cromatina, pues sí, ¿quién es Les dije la cromatina es el ADN y las proteínas, ¿no? ¿El cromosoma qué es? Pues es ADN. Eso ya no lo debemos olvidar. El cromosoma es ADN, chispas. Específicamente segmentos de ADN. Y contiene, o mejor dicho, fíjense, para que les quede más claro, y está dividido en segmentos más pequeños que son los genes. Fíjense, en el esquema que les puse arriba, estas líneas pues son segmentos de ADN. Obvio está asociado con histonas, pero a nosotros cuando hablamos de cromosomas, pues lo que nos interesa nada más es el ADN. ¿Por qué? Porque el ADN, fíjense, puede estar asociado con muchas proteínas, pero quien tiene la información genética es nada más el ADN, nada más. Y ya la puede luego pasarse la ARN, en fin, pero quien tiene la información genética es el ADN. Entonces, estos segmentos, esas tiras que yo marqué aquí como cromosomas, pues son segmentos de ADN. Y como nos dijo su compañera, contiene a los genes. ¿Pero qué son los genes? Pues también ADN. Entonces, si está dividido en segmentos menores o segmentos pequeños. Y entonces, bueno, ahí están los cromosomas. Los cromosomas entonces son segmentos de ADN que está dividido en segmentos más pequeños que son los genes. Por ejemplo, aquí, uno, por ejemplo, chispas. Y no lo puedo, no sé cómo quitar esta cosa. Ya. Entonces, y en segmentos les digo más pequeños. Por ejemplo, ese que está ahí, ¿no? Entonces, esto que está aquí, esto es un gen. Este que está aquí, otro segmento, es otro gen, le voy a poner gen 2. Este en amarillo, otro gen 3. Y aquí otra vez voy a poner esto que está en rojo o en amarillo. Bueno, este es el gen 1 y aquí le voy a poner 1', el gen 2, le voy a poner 2', y el gen 3 o 3'. ¿Qué quiere decir? Que el cromosoma va a estar dividido en varios. No es que esté dividido, sino que ahí contiene pues los diferentes genes, pero los diferentes genes pues son segmentos de ADN y todos los genes juntos forman un segmento mayor que se llama cromosoma, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros somos organismos, voy a borrar esto que está abajo, lo de cromosoma, segmento de ADN. Nosotros somos organismos que somos diploides. ¿Sí han escuchado eso de diploides? Sí, profesora. Entonces, fíjense, nosotros somos organismos diploides porque tenemos pares de cromosomas. Y esos pares de cromosomas se llaman
cromosomas homólogos. Si este fuera el cromosoma 1, este es el cromosoma 1', es decir, el cromosoma 1 tiene un homólogo, un cromosoma que es muchísimo, muy parecido a él. Es su homólogo. Y obvio que cuando se va a dividir la célula, cada uno se duplica, el cromosoma y su homólogo. Ahora, ¿qué son cromosomas homólogos? Son cromosomas que de manera general podemos decir que tienen la misma forma. Ahorita que les pase una fotografía de un cariotipo, es decir, fotografía de cromosomas, lo van a ver, tienen más o menos la misma forma. Yo traté de dibujar más o menos igual, no quedó exacto, pero tienen la misma forma, el mismo tamaño, en términos generales. La posición del Son los que centrómero. codifican para una misma cosa. Exactamente, pero ahí ya no decimos cromosomas, sino decimos gen, o para las mismas características, pero en plural, ¿no? Las mismas, el mismo tamaño y codifican, como dice su compañero, para las mismas características. Ejemplo, por ejemplo, alguna característica de ustedes, cualquiera. El color de los ojos. Por ejemplo, color de ojos, ¿no? Y podemos poner ojos negros, ojos cafés. ¿Alguna otra característica, cualquiera? ¿Color de piel? Por ejemplo, piel morena, aunque cuando ponemos el color de piel, luego ustedes también van a, por ahí, si alguna de sus clases ven un poco más a detalle, está influido no solo por un gen, ¿no? Son muchos genes los que determinan el color de piel, pero vamos a suponer que sea uno, piel morena, piel blanca. Otra característica. ¿Estatura? Por ejemplo, estatura, vamos a decir alto y alto, ¿no? Cabello rizado. La estatura también se expresa por diferentes genes como el color de la piel, ¿no? Según yo, ese es por efecto acumulativo. Efecto acumulativo. ¿Qué crees? Que ahí sí se lo debo, luego lo reviso, porque se supone que son genes dominantes y recesivos, ¿no? Y entonces, pero eso cuando es dominante, por ejemplo, es un par de genes. No estoy entonces 100% segura, pero creo que es un par de genes. Entonces ahí se lo debo al siguiente. Y obvio, todos estos caracteres están, por ejemplo, cuando es un par de genes, habla con esta situación de si el gen es recesivo o dominante, ¿no? Acuérdense que si es un dominante y aparece un recesivo, por ejemplo, si alto es dominante y aparece un alto y un bajo, se va a expresar el alto, ¿no? Y recesivo tendría que ser los dos, si bajo es recesivo tendrían que ser los dos, cuando se forma el del esperma y el óvulo, tendrían que ser los dos recesivos para que se expresen. Pero del color de la piel sí estoy segura, alguna vez que son varios genes lo que lo están determinando. De alto no estoy segura que sean efecto multigénico,
pero lo verifico, ¿no? Es que Entonces, sí, también. Según yo también, sí es por efecto acumulativo. Ah, muy bien. Entonces, por ahí luego lo checan. Pero imagínense que para el ejemplo que estamos viendo ahorita de manera práctica, sea por un gen, ¿no? Entonces, imagínense que sea uno de alto y el otro puede ser bajo o también puede ser alto. O bueno, hay un montón de, no solo es alto y bajo, ¿no? Hay un montón de cosas. Pero digamos para hacerlo práctico el ejemplo. Entonces, fíjense, el gen puede expresarlo como alto o puede expresarlo también en su homólogo como alto o como bajo. ¿Qué quiere decir? Que la característica se puede expresar de igual forma o de diferente forma. Piel blanca, piel morena, ojos negros, ojos cafés. Entonces, pero lo que sí estamos viendo es que el gen 1 y el gen 1' codifican para color de ojos. El gen 2 y el 2' codifican para el color de piel y el gen 3 y el 3' codifican para altura. Están codificando para las mismas características. Entonces, aquí los genes que están en este cromosoma y en este codifican para las mismas características. Y a esos genes que codifican para las mismas características se les llama a estos genes, a este y a este se les llama alelos. Entonces, esos genes son alelos. ¿Cómo podríamos definir entonces a los alelos? Pares de genes. Son pares de genes, muy bien, ¿qué más? De dos cromosomas distintos. ¿Pero cuáles? Esos porque mira, aquí por ejemplo... Dos cromosomas homólogos. Homólogos. Muy bien, entonces los alelos son pares de genes que están en los cromosomas homólogos. Bueno, dependiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en especies que son triploides. Ah, hay por ejemplo, en triploides o, por ejemplo, en la papa que hay hasta hexaploides, ¿no? En las plantas, por ejemplo, hay poliploidías, ¿no? Ah, sí. Entonces, sí, ahí, miren, ahorita, déjenme repetir aquí lo que les había dicho, esto en organismos diploides, ya lo había comentado. Entonces, hablemos, miren, ahorita no me interesa entrar a profundidad de todas estas cuestiones de poliploidías y demás, sobre todo en plantas, porque nosotros pues no vamos a ver, por ejemplo, en los animales superiores, pero en las plantas sí, tetraploides, por ejemplo, les digo los de la papa alguna vez que trabajé con papas silvestres, hasta hexaploides, por ejemplo, y todo ese rollo, ¿no? ¿Por qué quiero tomar este punto? Y no sé si ustedes lo están llevando en alguna materia ahorita, pero ¿por qué quiero llegar a esto? Entonces, estoy hablando de diploides, y aquí este ejemplo de las características, les decía, el hecho es de ponerle un nombre, aunque ya sepamos que algunos, y alguno que ahorita me comentaron, son influencia de varios genes, pero lo que yo quiero es nada más que ubiquemos nuestro concepto de cromosoma. ¿Qué es el cromosoma? El cromosoma es ADN y están ahí los genes, ¿no? Pero el gen pues es el mismo ADN que está formando el cromosoma, solo que tiene una función que ahorita es a la que quiero llegar, porque es a donde vamos, ¿no? Entonces imaginemos que estamos con los diploides y ya hay sus diferencias con lo que su compañero nos dice de organismos que son poliploides, que tienen diferentes niveles de ploidía, pues. Pero hablemos de un organismo diploide. Y entonces ahí estamos hablando de alelos, y los alelos ahí en ese organismo diploide son los cromosomas, o el par, perdón, es el par de genes que están en los cromosomas homólogos, ¿no?
Porque no es que estén en otro cromosoma. Si no indicamos que están en el homólogo, ya no son alelos, porque puede estar otro gen, estoy hablando de un gen del cromosoma 3 o el cromosoma 20, ya no va a ser el alelo, ¿no? Porque es otro cromosoma, digo otro gen. Entonces, los alelos están en cromosomas homólogos. ¿Y qué más tienen en común? O bueno, de característica, no en común, sino característica. ¿Qué hay con ese gen 1 y gen 1'? Porque los alelos es 1 y 1', o 2 y 2', 3 y 3'. ¿Codifican para un mismo carácter? Así es, ¿no? ¿Quién me está hablando? Alelia. O una misma característica, ¿no? Y lo puede hacer de la misma forma o diferente. Por ejemplo, el mismo carácter sería color de ojos. Y nosotros estamos viendo que puede ser diferente, uno puede ser negro, otro puede ser café, o los dos pueden llevar la misma forma para expresar ese carácter. Los dos pueden ser negros, depende, o los dos pueden ser cafés. Entonces, los alelos están ahí, son genes que están en cromosomas homólogos y que codifican para la misma característica que puede ser de igual o diferente forma, ¿no? Entonces, eso es los alelos, y entonces nosotros vamos a ver ahora qué es, de esta manera muy general, qué es un gen, cómo lo podemos definir a un gen. ¿Cómo podríamos definir a un gen? Ya no alelos, porque alelos es el par de genes que están en los cromosomas homólogos y demás. Un gen solito, ¿qué es? Una unidad de información hereditaria que controla un determinado carácter. Muy bien, contiene información hereditaria o información genética, me gusta más, muy bien. Y que va a influir en un carácter. ¿Pero cómo va a influir? ¿En qué se expresa el gen finalmente? Profesora, ¿los genes llevan un orden? ¿En los cromosomas? Sí. En las características fenotípicas o genotípicas. Sí, características fenotípicas y las características internas también del metabolismo que no se ven, todo está codificado aquí. Miren, esto que están viendo aquí, esto se le llama cariotipo y es de una célula humana. Nosotros tenemos 23 pares, aquí están el cromosoma 1 y su cromosoma homólogo. Por eso les decía que más o menos tienen, si ustedes se dan cuenta, pues son más o menos la misma forma, los que están en color, en pares, y tienen pues el mismo contenido y el mismo número de genes. Ahora, los genes tienen un orden. Por ejemplo, aquí en el cromosoma 1 se van a encontrar genes que codifican para diferentes características de nosotros. Por ejemplo, el gen, no sé dónde está, pero por ejemplo, el gen que codifica para la insulina, a lo mejor está en la posición X del cromosoma 3, por ejemplo, todo está marcado y todo está conocido y sabe. Hace como 20 años más o menos,
un poquito a lo mejor más o menos, pero más o menos 20 años, surgió un proyecto que se llama Proyecto Genoma Humano, o se llamó, y fue un proyecto internacional, y lo que se quería ver es conocer todos los genes que estaban en el cromosoma 1, obviamente del cromosoma humano, del genoma humano, todos los genes que estaban aquí y para qué estaban codificando. Entonces ahora se tiene, digamos, un mapeo de todos los genes, se conocen los genes que están en cada uno de los cromosomas y para qué codifican, pero sí llevan un orden. O sea, sí están en un orden aquí. No están mezclados al azar y el cromosoma 1 tiene su orden de genes y contiene genes que van a determinar ciertas características diferentes a los que tiene el cromosoma 7, diferentes a los que tiene el cromosoma 16. Y obvio, nosotros les decíamos, somos organismos diploides, es decir, tenemos duplicado el gen que va a actuar en esa característica, aunque no sea igual. A lo mejor aquí les decía, por ejemplo, en el caso de alto, suponiendo que fuera solo un gen alto y alto, ¿no? O puede ser que a lo mejor tengamos bajo y bajo, o puede ser que tengamos alto y bajo, o bajo y alto. Pero sí están en orden, sí tienen un orden, pues, sí llevan un orden, y les digo, ahora se conoce todo el mapeo, digamos, todo esto del genoma humano, y si ustedes lo buscan en las bibliotecas, porque está la biblioteca del genoma humano, lo que ustedes van a ver son toda esta serie de letras. Todos nuestros cromosomas en conjunto, los 23 pares representan por ahí de 3.500, creo, algo así, millones de pares de bases. Entonces, aquí está la secuencia de toda la información que nosotros tenemos. Este es el código, la secuencia de bases es lo que tenemos. Si ustedes quieren consultar genomas de bacterias, de virus que están ya, que ya se conocen, lo que van a encontrar son secuencias de bases. Eso es lo que van a encontrar, ¿no? Si ustedes quieren conocer qué forma tienen sus cromosomas o de cualquier otro organismo, entonces lo que hacen es un cariotipo, que es esto. Ahora, esto no es que le saquen la foto a la célula, no los va a tener así ordenaditos. Este es todo un trabajo que tiene que ver con ir fotografiando los cromosomas por separado y luego se ponen juntos por homólogos y se hace todo el trabajo para tener el cariotipo, ¿no? Es decir, es un trabajo largo, ahora ya con la tecnología un poco más simple los que hacen cariotipos, pero eso es, y lo que están viendo es una fotografía de los cromosomas de sus células, de un organismo diploide, y ahí vemos los pares de cromosomas, ¿eh? Y bueno, entonces, si hay un orden. Si hay un orden de estos genes en los cromosomas, por eso están bien definidos, de tal forma que se sabe, yo no sé dónde está, pero si quisiéramos informarnos, nosotros podríamos encontrar el gen, en qué cromosoma está el gen que codifica para la insulina, por ejemplo. Ahí sí es un solo gen, ¿no? ¿Dónde está? Lo podemos encontrar. Y los genes, si ustedes quisieran ver qué genes contiene el cromosoma 16 y para qué codifica, está ya la información, ¿no? Les digo que desde hace ya un buen tiempo se generó esa información. Entonces, nosotros tenemos pues un gen Entonces, un gen pues no es más que un segmento de ADN y ahí está nuestro gen, ¿no? Entonces, ¿qué es? O sea, para identificar qué es de manera clara, específica, pues un gen, cuando hablamos que contiene la información hereditaria o genética, es porque pues es un segmento de ADN. Y ahora que veamos
cómo se expresa el ADN, vamos a ver que toda esta información que tiene, la primera manera de expresarse es a través de proteínas. El ADN se transforma en ARN y luego, o hace una copia de ARN y luego el ARN forma la síntesis de proteína, la proteína que le corresponde, y esa es la forma de expresar. Entonces, en realidad, ¿qué hay en un gen? En un gen, que es un pedacito de ADN, contiene información que codifica o para sintetizar antes se decía que una proteína, pero ahora se sabe que más de una proteína, ¿no? Entonces le vamos a poner una o más de una proteína. Entonces, en los genes que hay, pues información para sintetizar una proteína o muchas proteínas. Cada gen es capaz de sintetizar más de una proteína o ARN. ¿De dónde surge ese ARN de transferencia? Pues del ADN. ¿De dónde se genera el ARN ribosomal? Pues del ADN, es decir, de los genes. Los genes tienen información para hacer proteínas o información para sintetizar ARN. Entonces, chavos, me avisan 10 minutos antes de que vaya a acabar la clase, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿Sí alcanzan a ver lo rojo que estoy poniendo? Profesora. ¿Qué pasó? Sí. Entonces, en el gen, imagínense que este es el gen, es el segmento de ADN. El gen tiene segmentos, parte de su ADN que le vamos a llamar exón, que no sé si ya lo hayan escuchado. Partes de ADN que le vamos a llamar intrón. Bueno, no nosotros, sino así le llaman. Entonces, tiene partes de ADN segmentos, regiones de ADN dentro del gen que le llamamos exón y regiones que le llaman intrón. Entonces, exón, y también tiene una región que ahorita la voy a mencionar de ADN que le vamos a llamar promotor, que nada más lo vamos a marcar ahorita, simplemente a mí lo que me interesa ahorita es un poquito más de lo de exón y intrones, pero tiene una región que se llama promotor, que es una región de reconocimiento. Entonces, no, yo solo lo voy a mencionar así ya a sus compañeros o cuando veamos lo que es transcripción y después la traducción, pues ya mencionaremos un poquito más, pero digamos que es la región que se va a reconocer para iniciar la expresión del gen, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un gen que podría ser el gen de la insulina. Ahorita que desayunaron, comieron mucho, están liberando ya de su sistema sanguíneo glucosa. Entonces hay una señal que va hacia hay una señal que va de su cerebro que va hacia las células del páncreas para decirle necesitamos glucosa y entonces
se va a empezar a sintetizar, perdón, necesitamos insulina, se va a empezar a expresar el gen que contiene la información de la insulina. ¿Cómo? Pues se va a expresar sintetizando la proteína insulina, ¿no? Entonces, ahí hay una región que tiene que ser activada y que tiene que llegarle el estímulo, que es esta región del promotor, para, digamos que, prender al gen, activarlo, decir, es momento de expresarte, ¿no? Luego ya mencionaré un poquito más. El caso es que el gen tiene regiones que se llaman exones e intrones. La diferencia entre un exón y un intrón es que el exón se expresa. Es decir, va a codificar, es una región codificante, se expresa. Es decir, ya dijimos que el gen tiene información para sintetizar la proteína. ¿Dónde está esa información? Pues en todo su ADN. Ah, pero ahora ya sabemos que el gen tiene pequeñas partecitas de ese ADN que no se va a expresar y unas partes que sí se va a expresar. Entonces, los exones en conjunto tienen toda la información para síntesis de proteínas y los intrones es región de ADN del gen que no se expresa. No codifica o no codificante, como lo quieren decir. Entonces, un gen, cuando se va a expresar, un gen cuando se va a expresar, pues tiene que hacerlo a través, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que el núcleo, a reserva, no voy a hablar del proceso, sus compañeros luego nos lo van a explicar, pero a reserva de eso, un gen cuando se va a expresar, ¿cómo se va a expresar? Eso ya no lo debemos olvidar, el gen se expresa a través de la síntesis de proteínas. Pero el ADN ya dijimos que no puede salir del núcleo, entonces el gen no puede hacer una copia exacta de él mismo para que salga. Y entonces lo que hace es, a partir de esta información que está en este gen, que es ADN, va a generar una especie de copia, es decir, prácticamente todo lo que está aquí lo va a copiar, solo que lo va a hacer en una versión ARN. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues cuando en lugar de adenina, de timina del ADN, en el ARN va a poner uracilo. Entonces, cuando el gen se va a expresar, lo que hace es una copia de ARN y le llamamos ARN mensajero. Mensajero con J, ¿verdad? ¿Qué ondas, Maribel? ¿O con G? Con J. J. Ay, Maribelita, ya las neuronas no están funcionando. Bueno, entonces,
lo que va a hacer, les digo, es el ADN va a ser una especie de copia y esa especie de copia a ese proceso a partir del cual el ADN va a formar ARN se le llama transcripción. Y sus compañeros mañana seguramente nos van a empezar a hablar un poquito de esto de transcripción. El caso es que se va a formar el ARN y se va a formar con las mismas áreas de áreas que venían de los intrones y áreas que venían de los exones, es decir, les digo, es prácticamente como si fuera una copia, me quedó más grande, ¿no? Pero ustedes imagínense que es igual. Entonces ahí está el ARN, pero ese ARN que se ha formado con las regiones de exones y de los intrones, con la misma información, este ARN decimos que está inmaduro. Luego ocurre un proceso donde el ARN va a madurar y entonces lo que queda, y ya sus compañeros luego nos van a hablar de cómo se le llama ese proceso, pero lo que queda es que después se va a formar, les digo, el ARN. Imagínense que le pongo a esta región, son 1, 2, 3, aquí sigue el 1, el 2, el 3, y ahora aquí las junté y está la 1, la 2 y la 3. ¿Qué quedó en este ARN mensajero maduro? ¿Qué pasó? Pues solo se quedan Solo los genes. exones. Exacto, solo se quedan las regiones correspondientes a exones. Y bueno, yo estoy poniendo 3, pero pueden ser 4, pueden ser 5, ¿no? El tamaño de los exones puede variar. El tamaño de los intrones también puede variar, no es exactamente igual. Entonces, por ejemplo, ahí estoy poniendo 3, pero les digo, podríamos poner 4 o 5 o más, o voy a poner otro para que sean un poquito más. Por ejemplo, ahí puede ser el 4 y ahí me voy a quedar con 3. Fíjense, una opción es que se queden los exones, siempre se van a quedar nada más los exones. En el ARN mensajero siempre van a haber solo los exones, pero tengo 4. Una opción es que me quede con 3 exones y esto tiene información para sintetizar una proteína. Eso finalmente, esa información, es decir, ADN, porque es ADN, tiene información para sintetizar una proteína. A esto es a lo que decimos que codifica para una proteína. Ejemplo puede ser la proteína A, ¿no? Y listo. Pero puede ser que en lugar de la opción 1 haya una opción 2.
¿Y cuál sería la opción 2? Por ejemplo, podría ser que en la opción 2 quede quede 1, quede 3 y quede 4. Fíjense, no son las mismas regiones. Y este gen, o puede ser que, bueno, ahorita lo voy a poner para que no nos quede que siempre se tiene que quitar, eliminar. Entonces, puede quedar la opción 1, 3 y 4, siempre va a ser en ese orden. Esto se le llama corte y empalme, ¿no? Luego sus compañeros nos van a hablar un poquito de ello, de la maduración del ARN. Pero puede ser que los exones que queden sea la región 1, la región 3 y la región 4. No es igual que esta. Por lo tanto, como no tiene la misma secuencia de bases, porque no está la región 2 aquí y aquí no está la región 4, también va a codificar para una proteína, pero para una proteína diferente. Por eso es que se dice que cada gen es capaz o tiene la información necesaria para sintetizar más de una proteína. Entonces, también codifica para una proteína. Pero como es diferente, entonces, pues aquí va a ser la proteína B. Y puede quedar otra opción, podemos tener la opción 3, y la opción 3 puede ser que estén todos los segmentos, y entonces puede ser que estén los 4 segmentos, y entonces ahí está el 1, el 2, el 3 y el 4. Perdón, y 4, y entonces esta codifica para otra proteína que es C, y puede ser que sea 2, 3 y 4, y entonces esa sea otra, o 1, 2 y 4 y sea otra. ¿Sí queda claro eso? Ya se fueron. No, profe, sí queda claro. Entonces, Sí, queda claro. Muy bien, por eso es que se dice ahora que los genes, porque antes, hace no mucho, se decía que un gen, y esa era la definición clásica, un gen es información genética que codifica para una proteína. Pero evidentemente hay muchas más proteínas en nuestro cuerpo que genes. Y entonces se dijo, ¿cómo es posible? Y entonces se descubrió todo esto del corte y empalme, y entonces ahora sabemos con mucha claridad que un gen codifica generalmente para más de una proteína. Entonces, la información que hay en un gen, ¿para qué sirve? Para codificar proteínas. Y las proteínas se van a expresar de muchas formas, de tal forma, valga la redundancia, que al final vamos a ver pues una mano, una hoja, una raíz, tallo, en fin, pero todo la expresión de cómo ejecutar la información que está en el ADN es esta ruta de ADN, ARN, proteína, ¿no? Entonces, el gen se transcribe y luego se traduce. Y ya cuando forma la proteína, pues es todo el proceso de traducción que ya también sus compañeros nos van a explicar un poquito de ello. Entonces, entonces cada gen tiene información genética para sintetizar una o más proteínas o ARN, porque todo el ARN surge a partir de los genes. Entonces, ARN, por ejemplo, microARN, que va a participar en control génico, en la expresión de genes, ¿quién lo sintetiza? Pues a partir de la información que está en el ADN. Entonces, espero que eso ya no lo olvidemos y bueno, que nos quede claro, ¿no? ¿Puedo quitarlo? Sí, profe. Entonces, pues ya les decía, por ejemplo, ahí está lo del genoma humano y así como está descrito el genoma, por ejemplo, hay muchos virus que están, claro que el contenido de material genético de los virus pues no se compara al contenido del material genético del humano, ¿no? Es mucho, mucho más grande. Pero hay muchos virus, bacterias y muchos organismos, o por ejemplo en plantas, Arabidopsis, que es con la que más se
trabaja y ya están identificados los genomas, ¿no? Y entonces esto pues permite la manipulación de todo este material genético para todo lo que se trabaja, ¿no? Bueno, entonces nosotros, esto era solo para que nos quedara claro el concepto de manera general, por supuesto, porque lo estamos viendo en un nivel básico, el concepto de cromosoma, de cromatina, de gen, de alelos, de homólogos y sobre todo la información genética que está contenida en un gen, ¿no? Y esa información genética que vamos a ver que es simplemente el orden de 4 bases. Por eso les decía al principio, cuando empecé a hablar de ácidos nucleicos, que es una molécula muy simple, claro que todo lo que la rodea para el control de su expresión, ese es otro rollo, es muy complejo, pero la molécula en sí es muy simple. Y todo lo que marca la diferencia entre una especie y otra, por ejemplo, hablando de eucariotes, obviamente es el contenido de material genético, la cantidad de ADN y la diferencia de las secuencias de bases. Todo lo que genera las características que ustedes observan en un individuo, por ejemplo, en un humano o en cualquier otro organismo, aquí está su información. Entonces es sorprendente que esta simple y sencillamente orden de bases nitrogenadas, porque lo demás se mantiene igual, el grupo fosfato, la desoxirribosa, pero el orden de las bases nitrogenadas y solo 4 generen toda la complejidad de un organismo superior, por ejemplo, de un mamífero, de un ser humano o de las plantas, ¿no? Y en el caso, pues, del ser humano es complejo. Entonces, aquí están las diferencias en la simple y sencilla secuencia de las bases nitrogenadas. Ahí el ADN se creó de una manera muy sofisticada, cómo generar tanta diferencia y cómo autocontrolarse, cómo autorregularse, autorrepararse, cómo multiplicarse. Todo está aquí en la información de la secuencia de bases, ¿no? Por ahí hay una teoría en la evolución que se llama diseño inteligente, que al final de una explicación, bueno, de muchas explicaciones muy completas, determina que una inteligencia superior, y no indica quién, porque pues ahí puede entrar incluso la polémica de si esa inteligencia superior es Dios, pero habla de que una inteligencia superior puso este código. Es decir, esta forma de secuenciar las bases que se expresa en todo lo que conocemos de la diversidad, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo. Y por ahí algunos, si está interesado en buscarlo, se llama diseño inteligente. En fin, con esto terminamos la revisión de lo que es cromosoma gen y ahora simplemente voy a hablar, nada más ahorita lo voy a mencionar y mañana voy a hablar del proceso de replicación del ADN. Es decir, el ADN es capaz de hacer una copia de sí mismo, ¿no? ¿Y cuándo la va a hacer? Pues cuando se va a dividir la célula. Entonces, esto nada más que nos sirva de preámbulo. Cuando la célula se va a dividir, que ustedes seguramente por ahí han visto, era lo que yo les decía, miren, por ejemplo aquí en el recuadro que están viendo abajo, aquí nosotros vemos células que están... ¿Qué pasó? Vamos a salir a las 2 o a las 2:30. Es que dijo que la avisáramos 10 minutos antes, pero... No, a las 2. Ah, sí, es que ya faltan 10. Ok, entonces ya nada más quiero que vean esta fotografía y vean lo que les decía. Aquí, por ejemplo, cuando teñimos las células, quiere decir, esta célula que estoy marcando con la manita no está todavía entrando al proceso de división y aquí vemos cómo su ADN, sus cromosomas están laxos. No los alcanzamos a distinguir porque pues ahí son tan delgaditas las fibras del cromosoma que no se ve. Pero ¿qué pasa cuando ya empieza el proceso propiamente de división? Vean, aquí ya se empiezan a organizar, se empieza a compactar. Aquí ya están súper compactos, ¿no? Y entonces aquí ya cada bracito que parece como arañitas, no sé, pero cada brazo corresponde a un cromosoma. Ahí se compactan.
Obvio, cuando la célula se va a dividir, véanlo aquí, los cromosomas ya van duplicados. ¿Por qué? Porque en el momento de que se separen, este cromosoma, aquí está su duplicado, ¿no? Tiene que quedar las células con el mismo número de cromosomas si es mitosis, perdón. Pero incluso en la meiosis, en un primer momento hay una duplicación y luego ya hay una segunda división de reducción, ¿no? Entonces, ¿cuándo se duplica el ADN? Cuando se va a dividir la célula. Y entonces mañana mencionamos muy brevemente lo del ciclo celular y mañana les explico cómo se lleva a cabo el proceso de replicación del ADN. Y los compañeros que van a exponer traducción y transcripción, ténganlo listo porque si mañana, no creo que me lleve hora y media, pero si acabamos antes, pues para que inicien con ese tema, ¿no? Y si no, bueno, pues ya nos lo explicarán el próximo martes. Y también entonces, preparen lo de sus exposiciones de alcaloides y compuestos fenólicos, porque después de que sus compañeros nos hablen de transcripción y traducción, yo voy a hablar ya de metabolitos secundarios, de terpenos y sus compañeros alcaloides y compuestos fenólicos y terminamos el contenido del curso, ¿no? Y esperemos terminarlos la próxima semana para que nos vayamos ya nada más con 2 prácticas pendientes, que si regresamos a presenciales, pues las hacemos en el laboratorio, ¿no? Que no nos han dicho nada, no sé cómo va a ser esto. Ya a estas alturas creo que nos deberían de decir si vamos a regresar a presenciales o no, pero bueno. Entonces, nos vemos mañana, coman rico, sean felices, pónganse a estudiar, lean lo que hemos visto para que no se les olvide, ¿no? Gracias, profesora. Buenas tardes. Gracias, profesora. Hasta luego. Adiós, que estén bien, Gracias, se profesora. cuidan. Hasta luego. Bye. Bye.